Buenas tardes. En el día de hoy presentará el ingeniero Nicolás Stapchuk y el tema del día es gestión visual. Dejo de compartir mi pantalla y le doy paso al ingeniero Stapchuk. Bueno, entonces, buenas tardes. Como presentó Eugenia, hoy vamos a charlar un poco sobre gestión visual. Esto no es un tema novedoso, pero puede ser un tema crucial y que puede tener un aporte muy grande, y es un tema en el que en general en Argentina las prácticas tienden a ser menos efectivas y menos profundas que en otros países. ¿Okay? Entonces, primero vamos a hablar rápidamente de cómo se inserta la parte de la gestión visual, o cuál es cómo se relaciona con la reducción del desperdicio y del flujo. Después vamos a ver en qué consiste específicamente y algunos ejemplos interesantes que fui encontrando en algunas publicaciones específicamente para el caso de la pandemia actual. Ayer un poco hablamos sobre la búsqueda del flujo y los beneficios del flujo. En ese sentido, solo para recordar y ordenar ideas, en el sentido operativo, flujo significa que los pacientes, insumos, información o todos los procesos que necesitan fluir adentro de una organización de salud transitan el proceso a la velocidad planeada. No queremos demasiado rápido, no queremos demasiado lento. El segundo punto es que no se detienen, no se acumulan a lo largo del proceso. Esto primero se relaciona con bastantes de los desperdicios que vemos abajo, pero aparte, toda esa demora y ese freno está exhibiendo alguna clase de problema en el flujo, y ese problema se evidencia a través del desperdicio. El tercer punto acerca del flujo es que se cumplan las expectativas del cliente. Y esto es un punto central, si no es que completemos el proceso, sino que completemos el proceso según lo que requiere el cliente y lo que le da valor al cliente. En ese sentido, digamos, la inversa o los problemas que se evidencian a través de la falta de flujo están caracterizados por las 8 grandes pérdidas que ya charlamos ayer. Entonces, otro punto interesante, y para comprender la filosofía y el razonamiento de Lean, es que los problemas, a medida que se alejan de su origen, se expanden o crecen en costo, en el nivel de desperdicio y en el impacto que logran generar en el flujo. Un ejemplo de esto es un error de cualquier clase en el mismo lugar donde se está realizando una operación. En ese momento es una corrección simple y se revierte y se reencamina el proceso según debería estar, de forma mucho más simple que cuando uno empieza a acarrear con los efectos de no haberlo resuelto, o con el apilamiento de consecuencias adversas surgidas de ese error menor inicial. ¿Okay? Entonces, en línea con eso, y muy posiblemente especialmente en la salud, es crítico, o el foco de la filosofía está en asegurar que el desperdicio se elimina en cada paso del proceso, y no que se controla más adelante, ¿sí? En ese sentido, en general, Lean plantea las cosas deben salir bien de la estación, y ya son desperdicios los controles sucesivos que uno tenga que tener, que uno necesite. Posiblemente sean necesarios, pero siguen siendo un sobreproceso en algunos. Entonces, lo que se busca a través de esto es prevenir y contener los problemas que pudieran aparecer en el mismo lugar donde surgen, o en el mismo lugar donde podrían surgir. De ahí surge esta cuestión de no recibir, no generar y no transferir desperdicio, defectos, etcétera, ¿sí? Ahora está dando vuelta el documental de American Factory, y en un momento aparece un cartel enorme diciendo solo recibir, solo generar y solo transferir buen vidrio. En este sentido, la gestión visual lo que busca es brindar controles que permitan a cualquier persona que uno llega a reconocer inmediatamente el estándar y cualquier desviación. Esto lo que significa es, en el momento donde uno llega, comprender, debería ser capaz, en un sistema de buena gestión visual, de identificar qué cosas están bien y qué cosas no están cumpliendo con el debiera. En ese sentido,
algunos ejemplos que puse aquí, que vamos a seguir viendo, el objetivo, como dije, es llegar y entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yendo a los relojes que figuran ahí, no es lo mismo decir el valor es 5 que mostrar que el valor está en una zona verde, en una zona roja o en una zona amarilla. Lo mismo pasa con los carteles en donde definir códigos rápidamente que muestren el estado de situación de un paciente es mucho más simple que ponerse a leer o ponerse a investigar. ¿Beneficios de esto? El primero es, como comentaba antes, ¿no? Facilitar la identificación y comprensión de los estándares. Que uno no tenga que andar preguntando y buscando información adicional para comprender cómo deberían funcionar. El segundo es cuando uno conoce el estándar, eso facilita la identificación de problemas. Y aquí otra cuestión conceptual, que es que cualquiera que pueda, sepa y quiera ayudar, si está informado, lo convertimos en protagonistas de prevenir los defectos y mejorar el flujo, ¿sí? Reducir el desperdicio. El tercero es que claramente acelera la curva de aprendizaje de una persona que llega a la organización, o que llega al lugar, o que viene a ayudar circunstancias. La otra cuestión es que genera un ambiente de trabajo más agradable y seguro, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar con gerenciamiento visual, de hecho, el exceso de materiales que inicialmente parece o es un efecto diario y habitual de el acaparamiento por la duda de que vaya a tener más adelante materiales suficientes, empieza a ser molesto tener exceso de material, tener información faltante, etc. Genera un lugar de trabajo más agradable. Nuevamente, si tener los estándares claros y que sea fácil identificar, permite que acorta la curva de detección y por lo tanto acorta el ciclo entre entender que hay algo que salió mal y resolver el problema. Por lo tanto, en el objetivo conceptual es precisamente contenerlos antes de que se conviertan en un problema, simplemente cuando se los identificó como desvíos. Y por último, pero no menor para mucho de lo que estamos charlando ahora, mejora obviamente la comunicación. No siempre es más fácil la cuestión de una imagen vale más que 1000 palabras. En ese sentido, los flujos de procesos como los que charlábamos ayer, o están ahí dispuestos en el ejemplo de la pantalla, soportan esta idea. La gestión visual, en general, se ordena en 3 pasos sucesivos. La primera parte gira alrededor del orden y limpieza en el lugar de trabajo, ¿sí? a través de la metodología 5S. Luego viene una parte de indicaciones visuales donde el objetivo es compartir información, o sea, permitir que la persona que llega se informe de cómo son las cosas, y un tercer nivel en donde disponemos de controles visuales que intentan compartir el estándar y definir cursos de acciones. Mañana hay una charla de 5S, así que simplemente lo que quería comentar es que 5S gira alrededor de definir 5 pasos consecutivos pero recurrentes, en los que se va mejorando el orden y limpieza y la claridad visual que uno tiene en un lugar de trabajo. En general, cuando uno mira e implementa 5S, lo que encuentra es esta diferencia, ¿sí? Uno dice, este no es el mismo lugar, sí, efectivamente es el mismo lugar, y mucho de esto gira alrededor de eliminar cosas que no corresponde que estén ahí, que es una parte central no solamente para facilitar el acceso a otras cosas, sino también para simplificar el acceso a la información por tener menos contaminación visual y menos objetos que obstruyan información clave para que una persona que llega pueda entender cómo deberían ser las cosas. El segundo nivel son las indicaciones visuales. ¿Qué es lo que buscan las indicaciones visuales? Brindar información relevante del proceso, permitir reconocer el estándar y los desvíos, pero no necesariamente indican cómo actuar, ¿sí? Un ejemplo maravilloso en el mundo de esto es el sistema de trenes de Japón, en donde si uno sabe a qué color tiene que ir, sin saber japonés y aún sin saber inglés, termina sentándose en el asiento que debe ocupar, ¿sí? Pero esto, yo les digo, los códigos de colores no son una novedad, pero son una cuestión que bien implementada, y en este caso específico del tratamiento y del exceso de demanda que vamos a tener, la identificación clara y la relación entre colores y situaciones de los pacientes, de los lugares, de los flujos, de los servicios, de qué función cumple cada persona,
puede hacer un aporte muy grande, ¿sí? Entonces, la idea es brindar información que orienta inicialmente al personal cuando recién llega a trabajar, pero que también orienta al paciente y al visitante, ¿sí? ¿Por qué? Porque de vuelta, esto es una cuestión de administración de las distracciones y de la atención de la gente que está trabajando. Un buen sistema de indicaciones visuales permite que información básica, en lugar de tener que ir a preguntarse, una persona que llega por primera vez pueda comprender hacia dónde debe dirigirse, a dónde debe preguntar por determinadas cosas, dónde empieza su tratamiento, etc. Esto es un punto interesante, ¿sí? He visitado lugares con excelentes prácticas operativas, establecimientos de salud, que cuando uno llega no sabe por dónde empieza el proceso. Y estamos en un establecimiento de salud, con lo cual yo iba de paseo o de visita profesional, pero una persona que llega a un establecimiento de salud, saber a dónde debe dirigirse y tener una claridad visual de por dónde empieza el proceso, puede ser muy importante, ¿sí? Entonces, ejemplos habituales incluyen, como digo, los códigos de colores, planos e imágenes de flujos de circulación, definición de flujos y de tener claro y poderlo mostrar a la gente interna y a la gente que llega de afuera. Carteles de orientación e información de uso general, estos son lo que habitualmente conocemos y lo que habitualmente encontramos, pero nuevamente, esto no es, si uno lo toma como que es cartelería del sanatorio, tiene un impacto y tiene una determinada estrategia. Si uno lo utiliza como que es un proceso en donde va brindando información clave al visitante y a la gente que trabaja dentro de la institución, tiene una estrategia y una visión muy diferente. Un punto importante también de las explicaciones visuales es que el cartel de salida, por ejemplo, en una situación no de emergencia, indica por dónde sale uno del proceso. En una situación de emergencia, le indica que tenés que dirigir en esa dirección porque ahí está salvoconducto. Entonces, mucha de esta información solamente compartida, luego en caso de necesidad, se convierte en un control visual, en donde lo que se explica es, cuidado si te encontrás con esta situación. Previenen defectos y errores, están relacionados a temas en los que hay que reaccionar si no se cumple el estándar, y pueden brindar información sobre cómo actuar o no, ¿sí? Por ejemplo, está el cartel que dice, si le vas a pegar a esto, cuidado porque le vas a pegar al puente, y no sé si algunos lo conocen, pero esa silueta de cuchillos que figura ahí es de la cocina de Alcatraz, en donde saber que falta un cuchillo cuando se termine de trabajar en la cocina no es algo menor en una cárcel, ¿sí? Si falta un cuchillo ahí, hay que salir a reaccionar porque va a aparecer en algún lugar bastante más inconveniente. Entonces, aquí incluí algunos ejemplos interesantes, supongo que algunos de ellos ya estarán en implementación, precisamente por la situación que nos incumbe a todos. Se me hace difícil ir a visitar buenas prácticas a establecimientos de cualquier clase, pero esta cuestión de marcar, no simplemente decir guarde la distancia, sino que en lugares donde tenemos acumulación de gente, explicarle y demarcar y mostrar de qué forma, cuál es la forma más segura de permanecer en un lugar donde va a existir un aglomeramiento, ¿sí? Un ejemplo interesante que me compartió un amigo también es el del ascensor, por la letra parece ser Tailandia o alguna zona de esa clase, pero efectivamente, si es más seguro estar mirando hacia la pared, marcar los pies mirando hacia la pared indica cuando alguien no está cumpliendo con el estándar, qué es lo que se espera cuando uno sube el ascensor, y muy claramente demarcado. Tercero, y esto también es muy importante, no es lo mismo encontrar señalética de un lugar indicando cómo se debe actuar que exponer al personal que trabaja en lugares tan sensibles como la salud a andar explicándole a la gente, mire, no puede entrar más de 40 personas, ¿sí? El hecho de que lo diga un cartel, todo lo formal que pueda hacer, en este caso fue algo más improvisado, pero de marcar eso y decir, en este lugar no puede haber más de 5, cuando entra la sexta persona y viene y dice, por favor,
no puede haber más de 5, no es la persona a la que le estás haciendo cumplir esa cuestión, sino que es el estándar. Otro ejemplo muy interesante es el hecho de desplegar información en el mismo lugar donde uno lo va a usar. Esto uno lo ve muchísimo en aeronáutica y en los aviones mismos, en donde los carteles de los aviones están puestos en el lugar en donde uno va a acceder, por donde uno va a transitar el proceso. Desplegar información acerca del uso correcto de EPPs en el lugar en donde uno va a tomar los EPPs es la diferencia entre una capacitación en otro lugar y que cualquier persona que quiera ayudar pueda enterarse y pueda acceder fácilmente a la información. En ese sentido, algunas cuestiones importantes. Enfatizar en esas comunicaciones o en esos despliegues visuales cuáles son los puntos claves para la seguridad. No es lo mismo para la seguridad, a lo mejor, abrir el paquete donde está guardado el EPP, que la forma en la que se coloca o para qué lado debe estar dispuesto el EPP sobre la cara. En ese sentido, no sugerir, instruir a la gente, tener cuidado no es una instrucción. Cuando uno dice tener cuidado, debe explicar con qué debe tener cuidado y de qué forma lo hace bien. Otra cosa que es muy interesante y que ayuda mucho en esta clase de comunicaciones es explicar cuáles son los errores habituales. ¿Por qué? Porque si uno comparte esa clase de errores, la gente que accede a esa información tiene mucho más claro qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Otro ejemplo interesante que encontré, estos son credenciales en donde cada una de las personas que trabajan en los diferentes servicios recibe una credencial personal y la guarda consigo durante todo el proceso. En caso de dar COVID positivo o no poder acceder, etcétera, etcétera, o no poder seguir trabajando en el lugar, entonces la persona deja el cartel ahí y de esa forma visualmente se entiende cuántos de los puestos que se habían identificado como requeridos para ser cubiertos no se están cubriendo. Si esto hay tableros que se manejan de la misma forma, etcétera. Me pareció un ejemplo muy interesante, sobre todo por esta cuestión de, como hablábamos ayer, va a faltar gente. Hoy leía que el 15% de los infectados en España son personal de salud. En línea con esta misma situación, compartir conocimiento, ¿sí? Esto no debe estar en la forma más prolija que posible, pero debe asegurarse que se comparte. Es importante compartir el conocimiento y es importante que ese conocimiento sea entendible para, como decíamos antes, acortar la curva de aprendizaje. Central en todo esto, en donde estamos generando información tan dinámicamente y capturando aprendizaje, confirmar la claridad del material. En general, una buena práctica en ese sentido es dárselo a alguien que no es un especialista para ver si logra comprender qué es lo que está diciendo la comunicación, y de esa forma alguien con mayor conocimiento o que está más involucrado en la cuestión, seguramente lo pueda entender a primera vista. Tercero, como comenté ayer, último en este sentido, confirmar por nombre y apellido que todos han recibido la información. Tener despliegues visuales y controles visuales muy buenos, sin confirmar que la gente ha recibido, lo ha visto, lo ha entendido y lo está usando, es desperdicio. Tengo la información, está disponible y no la voy a poder usar simplemente por no haber expuesto a nuestra propia gente a conocimiento que puede ayudarla a hacer bien su trabajo. Entonces, para terminar, puntos importantes. Solo información que agrega valor y la gente necesita. Esto no es una cuestión de decoración, es una cuestión de brindar la información, y el exceso de información esconde la información importante. Los sistemas de gestión visual empiezan por orden y limpieza. ¿Por qué? Porque eso genera un espacio mejor para trabajar, genera mayor acceso visual a los temas importantes, facilita la detección de problemas y facilita también localizar elementos e información importante. Retirar objetos sin uso, que básicamente es el primer paso, son desperdicios en un lugar y pueden ser de valor en otro, con lo cual todo lo que no está debe moverse inclusive a un lugar central para después ser redistribuido. Asegurar que toda la información necesaria esté a la vista, y únicamente esa información. Instruir, no sugerir, esto es algo que hemos charlado en varias charlas, más vale aspereza efectiva que elegancia inefectiva.
debe haber una instrucción. Si la instrucción debe decir, ni se le ocurra hacer esto, la instrucción debe decir, ni se le ocurra hacer esto. No, por favor, absténgase de, ¿sí?, acortar palabras complejas e ir muy al punto. Confirmar el conocimiento, si se entiende, si se puede seguir. Hemos tenido casos en donde después de implementar estándares, la gente levanta la mano y dice, yo no puedo seguir porque no aplica a mi trabajo este estándar que están proponiendo. Confirmar ese conocimiento y asegurar que llega a todo el mundo. Y por último, pero creo que es lo que engloba todo esto, la gestión visual es un vehículo de aprendizaje. Intenta aglomerar la información importante y distribuirla a todos los que lo necesitan. Si uno entiende el sistema de gestión visual en ese sentido, entonces logra hacer un uso muy diferente, mucho más profundo y con una estrategia mucho más clara de comunicación de la información. Les comparto por último el artículo del que aparecían muy buenas prácticas. Entiendo que está en el mismo grupo que está el doctor Salas, porque lo vi ahí en algunos de los artículos, pero aquí hay mucha cantidad de casos y ejemplos interesantes que se pueden compartir, incluso entiendo que del centro de Córdoba. Así que eso, muchas gracias y abrimos a preguntas, si les parece. Muchas gracias, Nicolás. Excelente tu presentación. Preguntan, ¿en qué circunstancias se puede utilizar el checklist de colores? Este checklist, en base a lo que comenta el artículo, es sencillamente una recolección de verificaciones y buenas prácticas a utilizar, ¿sí? No soy médico, con lo cual no estoy en condiciones de decir si esto es secuencial o de qué forma se usa, pero lo que sí me parece muy interesante en ese sentido es, esto es lo básico que hay que saber. Luego, si hace falta hacer más cosas, consultar, etcétera, etcétera. Pero me pareció un súper claro ejemplo de una consolidación de la información importante, ¿sí? Ignacio Ricci pregunta si la gestión visual, que es geográfica, si tenemos alguna opinión sobre recursos más virtuales o electrónicos. A ver, yo creo que los recursos electrónicos claramente tienen una potencia enorme y bien utilizados tienen la potencia del dinamismo que no tiene un póster o un cartel estático. Dicho eso, si se corta la luz no tenemos más recursos electrónicos. Creo que hay información importante que es buena tenerla impresa, que es buena tenerla a la mano, y que si lo podemos tener en medios digitales, tenerlo en medios digitales, utilizar las situaciones de dinámica diferente que tienen los medios digitales, en donde uno puede ir navegando entre páginas, esto que es un checklist que a lo mejor figuran letras chiquititas y está en una sola hoja, puede convertirse en una cuestión secuencial que defina cursos de acción en base a las respuestas que va incluyendo el checklist. Es una alternativa, pero de nuevo, creo que hay que usarlos muy bien, hay que entender bien para no generar para no hacer las cosas más complejas de lo que necesitan ser. En ese sentido, hay mucho trabajo también escrito sobre cómo administrar pantallas y cómo diseñar claramente información para brindarla por medios digitales o virtuales. Debe haber un soporte que sea a toda prueba. Simón, no, pregunta por el checklist. Dos cosas. El checklist no es que Andrea Perrot preguntaba si es el checklist de Hospital Readiness de OMS, no, es distinto. Este es un checklist de un hospital español que está publicado en la página que cita a Nicolás a fin de la presentación y que impresiona hacer un checklist básicamente de manejo de los pacientes, pero preparado por el propio hospital, seguramente en base a intervenciones valiosas. Pero bueno, que lo que buscaba, creo que el ejemplo de Nicolás tenía que ver básicamente con gestión visual de las diferentes categorías del checklist, digamos, ¿no? Pero si lo quieren buscar, al final de la presentación está el link para que lo busquen, y bueno, igual es una imagen nada más, ni siquiera tiene una cita bibliográfica. ¿Alguien quiere contar algún ejemplo de alguna circunstancia que esté haciendo de gestión visual que pueda compartir con los demás? No, yo digo, por ejemplo, sí. A nosotros lo que nos pasa es el tema del uso de los EPP, más que nada el tema de los barbijos y eso. Sí, porque uno va, recorre y tiene que estar continuamente, tiene que usar el barbijo, ponete o lo que sea. Si hay como recordatorios, viste, a nivel de los pacientes para que tienen que tomar medicación y eso, si hay alguna experiencia en recordatorios con los WhatsApp, enviar información así cada tanto, lavado de manos y eso. Para gestión visual me parece que creo que es distinto el concepto, a menos que haya una forma de que
la persona que no se ve con el puesta de barbijo reciba un recordatorio por WhatsApp, pero no sé, Nicolás, ¿quería decir algo? Sí. No, la verdad que coincido un poco con lo que decís, con lo que comentabas, Ezequiel. Nosotros en el sanatorio hemos utilizado WhatsApp no como un medio para recordar, sino como un medio casi unidireccional para brindar información y que no necesita ser vista cuando uno quiere, que es el punto central de todo esto, ¿sí? El punto de disponer la información en el lugar en donde la persona se va a cruzar con ella, en el momento en donde está realizando el proceso, termina siendo clave porque uno le brinda la información en el punto en donde la va a usar. En ese sentido, WhatsApp no genera esa relación con el usuario, ¿no? Una cosa con respecto a lo que decía, perdón, soy Facundo Jorro, con lo que decía Nicolás de las listas de chequeo y de esto visual como ejemplo para COVID. Nosotros actualmente en la terapia intensiva del hospital lo que utilizamos son áreas específicas para cambiarse, para hacer el famoso downing, doffing. Si tomo varias camas o líneas también, ascensores exclusivos de circulación, que dicen específicamente circulación COVID, o sea, tratar de separar las circulaciones. Y con respecto a las listas de chequeo, es esto de estandarizar. El que llega, como se trata de reducir personal, se trata de intercambiar equipos, el que llega que sepa claramente qué información sí o sí tiene que, o qué cosas o qué tareas tiene que hacer sí o sí con el paciente. ¿Sí? A eso se refiere un poco más la lista esta del Hospital Español, o sea, fíjense bien, la ventilación mecánica cómo está, si comió, si no comió, si se cuidaron los decúbitos, ¿sí? Es como que va parte a parte, que no se nos escape nada, porque estamos un poco distraídos, es muy importante tenerlo bien presente. Un punto respecto del ciclo de circulación que comentaban, la verdad que anduve buscando mucho si alguien se había puesto a implementarlo, no lo encontré, pero lo que sí me parecía es que si uno divide pasillos al medio y dice, esta es la ida hacia habitaciones y este es el lado de vuelta de habitaciones, entonces, y camina por el lado del pasillo que le corresponde hasta que entra a la habitación y cuando sale camina por el lado del pasillo que corresponde a la salida, en ese sentido uno también minimiza el ciclo entre llego con manos limpias, toco, salgo directo hacia afuera, cruzándome con la menor cantidad de objetos posibles, y vuelvo a lavarme la mano. La verdad, no encontré un ejemplo, pero me parecía una práctica que era para evaluar, ¿no? Nosotros en el hospital, buenas tardes, soy Florencia Koch y trabajo en un hospital público en Tucumán, y nosotros lo que hicimos fue habilitar 3 áreas de atención ambulatoria en base a los pacientes que tenemos. Tenemos pacientes con sospecha de COVID, tenemos pacientes con sospecha de dengue, que son los febriles no respiratorios, y tenemos las emergencias normales. Y entonces lo que hicimos fue que todos esos consultorios, los pacientes circulan por fuera del hospital por las veredas, y lo que hicimos fue planear que tengamos líneas de colores para que los pacientes se puedan direccionar por la vereda con líneas rojas hacia el consultorio rojo, que es el de COVID, con líneas amarillas al consultorio amarillo, que es el de dengue, y con líneas verdes al consultorio de emergencias normales, por las veredas. Eso tiene su pro y su contra, digamos. Estamos todavía gestionando, techos para que la gente no se moje, y estamos en plena gestión de todas esas cosas, pero hemos tratado por medio de los colores y de la señalización, hacer que la gente se autodirija, ¿no? Y ese esquema, que es un mapa del hospital con las calles y todo, lo pegamos en los distintos triage para que la gente estuviera informada sobre cómo iba a ser el movimiento de los pacientes, y bueno, estamos ordenando eso, y en función de la demanda estamos volviendo a reevaluar casi diariamente los flujos, ¿no? ¿Había otro comentario? Sí,
Buenas tardes, Adriana Armendáriz de Buenos Aires. Muchas gracias por dejarme participar. Mi aporte es, yo trabajo en un centro de rehabilitación y pacientes ventilados crónicos. Nosotros no tenemos admisión de pacientes COVID hasta hoy, pero sí tenemos el personal de salud y la familia, así que trabajamos iniciativas visuales directamente en las habitaciones, y después un ejemplo de la iniciativa visual fue poner en las 11 mesas que tenemos en el comedor, que actualmente se usa solo para el personal, una info que dice cuida tu metro cuadrado. La pusimos allí donde, bueno, lávate las manos, limpia tu mesa antes de sentarte, cuando te vayas limpia tu mesa por el que viene. Y de la misma manera lo hicimos en los teclados, en los timbres, en los picaportes más que toca el personal de salud. Nuestros pacientes no salen de las habitaciones, solo los que van al gimnasio. Y nos dio resultado porque en todos estos días no hemos tenido, digamos, importación de COVID, nuestros pacientes no han tenido fiebre, y bueno, esperemos que sigamos así. Sí, un punto, no sé si hay algo más. Para mí un punto central también a tener en cuenta es, hay un control y despliegue visual permanente en todo el lugar, que somos las mismas personas que trabajamos en los lugares. Si ponemos muchos carteles y la gente que es referente no los usa, no los sigue, los carteles no se siguen, porque lo que se ve rápidamente y en menos de 10 segundos es que hay carteles, pero los estándares no necesitan cumplirse. Entonces, un punto central en ese sentido también que sugiero es administrar en ese sentido, ¿no? Lo que se está jugando es importante, y la información que se comparte es importante, y es importante que la gente participe en ser ejemplo viviente de la información que está en los carteles, ¿no? Muy bueno. Simón, ¿cerrás? Por mi lado nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.